Ok. em, Hola a todos, a todas. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Em, em, bueno, la idea es inicialmente presentarme. Mi nombre es Boris González, soy psicólogo. Bueno, soy chileno y bueno, me titulé el año pasado, el 2019. Y bueno, la idea es que podamos ir conversando acerca de la mente sana en cuerpo sano, ¿cierto? En este contexto de pandemia. Creo que es importante que podamos también ir teniendo ciertas consideraciones de qué nos ha devenido este proceso de pandemia. Para todos y todas, me imagino que en diferentes lugares donde ustedes se encuentran, esto ha impactado de distintas formas y según sus contextos específicos, ¿cierto? No es lo mismo vivir en barrios, ¿cierto? Más acomodados que en barrios donde la situación es más difícil. Y todo esto del confinamiento ha generado un sinfín de desencadenantes y de críticas sociales al respecto de cómo en América Latina nos estamos organizando y estamos viviendo. Desde ahí es que es esta invitación, ¿cierto? A poder conversar un poco cómo esto nos impacta en nuestra psique, en nuestra mente y en cómo nos vamos organizando tanto internamente como externamente con nuestro cuerpo en primera instancia y en los vínculos que estamos estableciendo. Entonces, como primera parte, vamos ahí se cambió, a hablar un poco acerca del contexto del COVID y el confinamiento. Me parece importante que como manejemos ciertos criterios comunes para ir conociendo este tema. ¿Ya? Eso va a ser la primera parte y ya en la segunda parte nos vamos a entrar un poquito de sociología, un poquito de crítica de eso y en la tercera parte nos vamos a adentrar en lo que es ya la relación mente-cuerpo. Así que no, espero que les guste esto y nada, eso. Bueno, ¿qué nos ha pasado? ¿Cierto? Eh, a todos, desde el 2019, a fines del 2019 hasta ahora, todo el planeta, todo el sistema organizacional que hemos ido desarrollando se ha puesto en jaque con esto de la pandemia, de la aparición de un virus, ¿cierto? Que es respiratorio, que tiene una contagiabilidad muy alta y nos ha puesto a todos de cabeza. En esto nosotros tenemos planes, hay una planificación de qué queremos hacer, ¿cierto? Eh, Cuando estábamos en Año Nuevo, en enero, ¿cierto? En diciembre, enero, jamás pensamos que todo se nos iba a poner de cabeza. Esto generó cambios en la economía, en la forma de trabajar, en la organización de nuestras familias, eh, cómo generamos ingresos internamente, ¿cierto? Cómo nos vamos eh, organizando. Y obviamente esto tiene un impacto psicológico, ¿cierto? Un impacto propio hacia cómo yo lo vivo, con qué herramientas me encuentro en esto. Eh, entonces, además de esto, hay poblaciones que han estado con mucho riesgo, pues entre estos están los enfermos, su familia, las personas que tienen una condición médica de base, adultos mayores, enfermos crónicos, ¿cierto? Y algo que no se había visto como quizás tan fuerte son los trabajadores de la salud. Los que, no sé, al menos acá en Chile se ha conocido como los primera línea de la pandemia, ¿cierto? Em, Quienes han estado siempre en este momento de crisis, dando cara, dando cara, viendo la parte fea de estas enfermedades, ¿cierto? Que se van provocando desde la parte respiratoria hacia lo integral del cuerpo. Em,
En este contexto se han realizado algunas investigaciones, ¿cierto?, de cómo va impactando particularmente en estas poblaciones de riesgo este contexto. Entre tanto, los enfermos y las familias han pasado por sensaciones se ha descrito que han pasado por sensaciones de miedo, ira, rabia, angustia, depresión, incluso hay contextos muy particulares en registros en China que se ha llegado al suicidio de algunas familiares por este nuevo contexto. Esto muy asociado a cómo se ha vivido esto de forma tan explosiva. Ya veíamos las experiencias de Italia, España, bueno, acá en Chile no es tan distinto tampoco. Eh, entonces todo esto nos va arrojando como personas naturales, ¿cierto? A qué está pasando, sin entender cómo un día mi familiar, ¿cierto? Mi pareja, mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuelo, mi abuela, están conmigo, se contagian, se sienten resfriados y una semana más tarde han fallecido. eh, no logro procesarlo, es casi una muerte súbita. Y esto tiene un impacto donde el duelo no se logra encajar en la persona, ¿cierto? Entonces, eh, desde esa esfera, además se suman los factores de la inseguridad, el qué va a pasar, cuánto va a durar, y entre medio nos tenemos que confinar. O sea, la normativa, al menos de la América Latina, ha sido quedémonos en nuestras casas para evitar la propagación de este virus. Eh, pero al menos en algunas situaciones esto no fue tan inmediato, ¿cierto? Tuvieron que pasar varios meses, incluso eh, varias muertes también, que creo que no hay por qué no decirlo. Varias muertes para que el confinamiento fuera efectivo. Acá en Chile al ministro de Salud se le criticó harto esto de postergar, ¿cierto? La, la contingencia a una medida más estricta. Em, bueno, básicamente lo que le quiero transmitir de este punto es que todo esto va generando incertidumbres en las personas, va generando mucho miedo, angustia, principalmente al no saber cómo enfrentar esto, con qué herramientas me encuentro yo para enfrentar esto, cómo contengo a mi familia, cómo lo vivo internamente, cómo lo voy relacionando, ¿cierto? Con mi forma de trabajo, con distintos procesos. Por ejemplo, en la adolescencia tiene un impacto bastante interesante, teniendo en consideración que el adolescente tiende a moverse hacia contextos sociales, ¿cierto? Su identidad pasa por el encuentro con sus pares muy fuertemente. Entonces, al privarte de este contexto en lo presencial, como más o menos no estábamos habituados a hacerlo, ha generado también crisis de identidades en estos mismos estudiantes, en estos mismos adolescentes, porque el encuentro con el otro se ha habido disminuido. Entonces, los pone en jaque, ¿cierto? Y tienen que pasar a situaciones familiares donde quizá el sistema familiar no está tan bien organizado, hay un proceso de rebelión contra la norma, ¿cierto? Y esto se vuelve en conflictos cotidianos que realmente alteran el orden en el cual estamos acostumbrados a vivir. Otro punto re interesante que a mí me ha tocado desde el ejercicio clínico en el trabajo de una fundación donde participo es un efecto que no es tan malo, ¿cierto? Que es bien como del descubrimiento de este proceso, que tiene que ver con las familias que se han reencontrado con la educación de sus hijos. Nos ha tocado en este contexto ver que padres no estaban acostumbrados a ser padres, ¿cierto? Como que nos han dicho, yo en este momento de pandemia, de confinamiento domiciliario, he descubierto lo que es ser mamá, he descubierto lo que es ser papá. Esto tiene mucho que ver en la forma como nos organizamos, ¿cierto? Desde la productividad. Porque estamos pensando en, bueno, vamos al trabajo, dejamos a nuestros hijos en las guarderías, ¿cierto? En, en las instituciones educativas y nosotros nos desligamos de ellos hasta que llegamos a nuestras casas. Y ahí nos reencontramos. Este proceso de pandemia ha hecho que este tiempo sea nulo, ¿cierto? Y el encuentro sea completamente con ellos. Entonces,
Muchas veces nos han dicho los papás, yo no sabía que tenía este hijo, ¿cierto? Solamente me quedaba con la parte de mi hijo es desordenado, pero no tenía idea de que mi hijo tiene otras cualidades que son un poco más positivas y que me gusta compartir con mi hija, con mi hijo. Ahora bien, por otro lado, las personas en condiciones médicas, ¿cierto? Se refiere a que este proceso de hacinamiento ha generado en trastornos trastornos mentales, ¿cierto? Como más graves, como esquizofrenia, ¿cierto? Que esto se puede ir agravando por el mismo encierro y la inseguridad, ¿cierto? Hay estudios bueno, hay estudios que los puedo compartir. De hecho, puedo dejarles un link para que puedan acceder a la información desde la cual me estoy basando para esta conversación. Eh, y estos estudios dan cuenta de que las personas que tienen algún trastorno de base, ya sea mental o física, ¿cierto? Alguna limitación, alguna restricción de su forma de expresión y de vida, le ha generado más problemas, ¿cierto? En tanto adultos mayores que viven solos, ¿cierto? No tienen redes muy cercanas, eh, no les cuesta, ¿cierto? Salir a abastecerse, si no tienen un familiar cercano es todo un problema, ¿cierto? Como desde ahí el acceso a los medicamentos. Hay una experiencia bien interesante que se hace en la atención primaria en Chile, que no sé si se replicará en otros lugares. A mí me parece bastante interesante, ¿cierto? Puede ser mejor en su práctica, que tiene que ver que en la atención primaria de salud, eh, los programas de crónicos, que se llama, van a las casas a entregarles los fármacos a los pacientes con hipertensión, diabetes y otro tipo de enfermedades comunes, ¿cierto? Para evitar que este grupo de población de riesgo se dirija al centro de asistencia, lo cual es una medida, ¿cierto?, para bajar la alta demanda que tenemos, ¿cierto?, sobre todo en las temporadas de invierno, que realmente es bien caótico, ¿cierto? Tener enfermedades respiratorias, ¿cierto? Y más encima tener que ir a buscar tu remedio y genera filas, y esto ha sido un caos. Y para disminuir esto, la medida que han hecho es hacer atención domiciliaria, ¿cierto? Una medida bastante interesante desde el seguimiento y en el contexto que surge. Lo otro interesante que les quiero comentar es acerca de los trabajadores de salud. Em, la experiencia tanto en Wuhan, ¿cierto? En China, en España también y en Colombia, si no me equivoco, ¿sí? Han indicado que los trabajadores de salud, más o menos en un 46% de ellos, han sufrido un estrés de forma postraumática, ¿cierto? Em, Después de la experiencia han quedado con harta carga de estrés, bastante activados sus mecanismos de defensa. El 37% reconoce haber resultado o haber vivido ansiedades, temores, crisis de ansiedad y el 27,4% depresión, justamente relacionado por tener que enfrentarse a dilemas éticos, por ejemplo, quién vive y quién muere, ¿cierto? No tener la suficiente preparación para lo que está sucediendo. Y por otro lado, cómo ellos también se lo viven, ¿cierto? De estar confinados, de tener miedo de llevar este virus, ¿cierto? A sus familias, sobre todo los que viven con adultos mayores. Y el 28,9% presentó problemas de sueño. Esto quiere decir insomnio, tener que hacer turnos, ¿cierto? De 24 horas continuamente, no poder dormir bien justamente por la misma ansiedad. Entonces, básicamente estos son los grandes problemas que nos ha traído como sociedad el confinamiento, ¿cierto? Y en lo particular, creo que es importante ir destacando, ¿cierto? Que a las personas naturalmente nos trae mucha incertidumbre, nuevamente, esto. En tanto,
pasa un efecto que tiene que ver con una delimitación social, que tiene que ver con el estado de ánimo y la sintomatología que estamos viviendo. A esto me refiero mm, que las manifestaciones emocionales que nosotros vamos viviendo, el cómo lo vamos viviendo, van generando problemas de frustración, de cómo yo voy controlando todo, ¿cierto? Esta sensación que nosotros vamos viviendo de productividad, de que tenemos que ser muy activos, tenemos que hacer cosas, estamos muy centrados en el deber, ¿cierto? En una sociedad desde el deber, desde la productividad y la eficiencia. Cuando perdemos esta eficiencia, se nos desarma todo, ¿cierto? Porque entonces ahora, ¿qué hacemos? Y acá nos enfrentamos al aburrimiento. Eh, ¿Y qué hacemos en el aburrimiento? ¿Qué hacer en cuarentena? Se pudo ver en las redes sociales muchos tips de cosas, oye, haz esto, tips para mejorar la cuarentena, ¿cierto? Nos rodeamos de esa información flotante para hacer cosas, para estar en la productividad, para volver a conectarnos con la productividad, porque además se considera la casa, ¿cierto? El espacio, la vivienda, como un lugar de descanso, ¿cierto? Nosotros en la casa no hacemos mucho, ¿cierto? Estamos en la casa es para regalonear, descansar, ¿cierto? Reírnos, pasarlo bien, no para producir. Entonces, cuando se nos mezclan esos dos contextos, la casa con la productividad, esto genera una desorganización en las personas, ¿cierto? Tristeza, sensación de soledad, sensación de encierro, ansiedad, ¿cierto? Y además, entre todo esto, está la sobreinformación que está flotando en las redes sociales y en los medios de comunicación. O sea, son cifras alarmantes. Hoy murieron 1000 personas. ¡Wow! ¡Wow! Es muy potente tener esto. ¿Sí? Voy a acercar un poco más el micrófono. Ahí sí. Entonces, entre este tanto, el ir teniendo la percepción de nosotros mismos bajo todos estos factores nos va generando un encuentro, ¿sí? Un encuentro con nosotros además, ¿cierto? Con lo que nosotros estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo, y además con qué herramientas tenemos para enfrentar todo esto. No hay que dejar de lado también el mismo aislamiento social. O sea, son personas que están viviendo de manera solitaria, sin otros con quien conversar, ¿cierto? Gracias a esto hay un contexto que nos posibilita la comunicación, ¿cierto? El estar en contacto con los demás, que es la red social, ¿cierto? Que tiene que ver con todo esto de la multimedia. Gracias a esto tenemos una comunicación con otras personas, mantener un vínculo con nuestros amigos, con nuestros familiares, ¿cierto? Nos permite no aislarnos completamente, ¿cierto? Mantener cierta conexión con otras personas, lo cual en otras etapas, en otros contextos sociales, no existía, ¿cierto? El confinamiento pudo haber sido mucho más brutal. Ahora bien, esto también nos plantea la crítica de qué tan conectados estamos como país, ¿cierto? O sea, acá en Chile no es todo tan bonito y tenemos zonas en las mismas capitales que viven muchas personas sin la opción de poder conectarse, sin la opción de tener que hacer teletrabajo, sin la opción de tener internet a la mano, ¿cierto? Esto no es una realidad que sea para todos, no es algo como un bien común, ¿cierto? Es un privilegio, diría. Y lo cual es bastante crítico, ¿cierto? Porque cuando, no sé, pensamos en cómo mantenemos la educación de nuestros hijos, cómo la sustentamos en este año, cuando no todos los niños y los niños, las niñas, adolescentes, tienen la opción de acceder a una computadora eh, y acceder a un contacto con el mundo digital, ¿cierto? A conectarse a la red. Pareciera ser quienes vivimos en las capitales, ¿cierto? Que esto no fuera tan problemático, pero realmente lo es, ¿cierto? Porque no es la realidad de todo el país. Y me imagino que según la economía de cada país, esto se va modificando y va funcionando de distintas formas, ¿cierto? Lo cual puede acrecentar el problema, ¿cierto? O mejorarlo.
Em, y entre todo esto, bueno, la lógica es todo lo que tenemos que ver con el temor a enfermarnos, ¿cierto? Estar en un miedo constante, de no saber hasta cuándo esto va a durar, cuándo se va a terminar, ¿cierto? Si salgo a la calle, me voy a enfermar o no. E incluso hay momentos en las etapas de desconfinamiento, al menos que estamos viviendo nosotros, em, vemos que se han generado ciertas segregaciones, una suerte de, no sé si decirlo racismo, pero es como un racismo hacia quien se ha enfermado de COVID, ¿cierto? Entonces, yo me he encontrado con casos de personas que se han enfermado de COVID y las nuevas relaciones que ellos van manteniendo, los nuevos contextos, los discriminan, ¿cierto? Como que, oye, tú tuviste COVID, no me quiero juntar contigo, ¿cierto? Como, eso genera una culpa, ¿cierto? El por qué me contagié, por qué me pasó esto, me siento solo, ¿cierto? Nadie me quiere. Y ahí es donde en toda la sintomatología se nos mete el autoestima también. Un punto que vamos a tocar más adelante, pero no está menor mencionarlo. Ah, ¿se cambió? Ahí sí. Bueno, como les comentaba, también está la mención del contexto sociocultural en cual estamos inmersos. Eh, ¿Qué quiero decir con este contexto sociocultural? Es que en América Latina hay diversos estudios que nos plantean cómo se nos ha organizado la sociedad, ¿cierto? Mm. Esto tiene que ver básicamente, por ejemplo, con las teorías más Foucaultianas, ¿cierto? Del control, ¿cierto? De los panópticos, de los dispositivos de control. ¿A qué me refiero con esto? Es que la manera en que nos hemos organizado ha puesto el foco en la productividad, en el hacer, y cómo vamos normando las sociedades para el hacer a través de dispositivos que nos van apuntando, literalmente apuntando, ¿cierto? A que tenemos que siempre producir, ¿cierto? Por ejemplo, las escuelas, ¿cierto? Básicamente, entre todas las cosas, le enseñan a los niños, tú tienes que ser mejor porque tienes que ser alguien en la vida, ¿cierto? Tienes que estudiar para llegar a ser, ¿cierto? Tienes que estudiar para mejorar tu vida en términos económicos, en términos sociales, ¿cierto? Siempre tienes que estar ahí, en la productividad, en el hacer, en transformarte en un sujeto que puede producir su propia economía, ¿cierto? Como la lógica del libre mercado. Somos nosotros los que somos la herramienta propia de la autosubsistencia. En esta lógica, los dispositivos de control se nos van amoldando de tal forma en que nosotros internamente nos volvemos nuestros propios controladores, ¿cierto? Entonces, cuando yo no estoy produciendo, me siento mal, ¿cierto? Y yo soy quien tengo la capacidad de autogobernarme internamente, pero más que gobernarme es controlarme. La diferencia que yo veo, es que está puesta en qué tanto poder ejerzo en mí mismo, ¿cierto? El qué tanto me obligo, ¿ya? Qué tanto me obligo a producir. Entonces, somos nosotros mismos, según estos modelos, quienes nos obligamos a producir todo el rato. Y cuando nos obligamos a producir, sucede el efecto de la autoexigencia. Estamos constantemente exigiéndonos, ¿cierto? Porque se nos ha normado en que tenemos que estar produciendo siempre. Entonces yo me exijo en mi familia, me exijo en mis amistades, me exijo en mi pareja, me exijo en lo que me gusta, ¿cierto? Siempre tengo algo que hacer, lo cual conlleva a la desesperanza cuando no puedo hacer esto. Cuando todo esto se me ha limitado, me desespero, ¿cierto? Porque me aburro, porque no puedo estar en esa productividad. Y en esto viene un concepto que es bastante interesante, que es la exigencia despiadada. La exigencia despiadada tiende a ser crueles con nosotros mismos, ¿cierto? Soy flojo porque no hice nada. Soy vago porque no hice nada, ¿cierto? Eh, Me caí. Lo siento.
Me desmayé. Entonces, creo que ahí dice. Bueno, em, bueno, decía que esta exigencia despiadada, ¿cierto? Tiene que ver con cómo yo me voy tratando conmigo mismo. Y soy bien despiadado conmigo, ¿cierto? Me voy poniendo estas etiquetas de el soy flojo, soy vago, soy tonto, ¿cierto? No puedo, y así. Y en estos modelos de exigencia despiadada es cuando en este contexto de COVID no puedo hacer nada, ¿cierto? Entonces, como no puedo hacer nada y yo intento más o menos funcionar en esto para funcionar de mejor manera, para controlarlo y para rendir, ¿cierto? Intento controlar. Entonces, en la experiencia clínica me ha tocado ver muchos casos de ansiedad en este contexto, ¿cierto? Como crisis de pánico, crisis ansiosa, ¿cierto? Como y la pregunta que se ha repetido, y lo he comparado con otros colegas, es ¿cómo lo controlo? ¿Cierto? ¿Cómo controlo esto? ¿Cómo controlo no enfermarme? ¿Cierto? ¿Cómo controlo mejorar mi vida económica? ¿Cierto? ¿Cómo controlo estas variables que se me escapan del COVID? ¿Cierto? No sé, tengo a mi familia enferma, tengo que llevar a mis hijos, tengo que trabajar, no tengo que me los cuide, no los puedo tener en la casa porque yo también tengo que trabajar y los niños quieren jugar conmigo o meten bulla, ¿cierto? Hacen ruido, no me puedo concentrar, además como estoy en la casa tengo que cocinar, eh, no sé, etcétera. Hay un millón de roles y de quehaceres que están vistos en este punto y cómo los controlo, ¿cierto? ¿Qué hago? ¿Qué hago para controlar? Y en ese tanto eh, se nos desarma, porque lo que no puedo soportarlo, ¿cierto? No puedo soportar esta situación y tiendo a controlarlo. Pero como no puedo controlarlo, se me viene la angustia, ¿cierto? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé hasta cuándo va a durar, tengo miedo. Entonces aparece el miedo a la pérdida también. Oh, y si se me van mi familiar querido, si se me muere mi abuela, si se me muere mi hijo, oh, no sé qué hacer, rayos. Entonces nos vemos imposibilitados de hacer algo que nos formaron, ¿cierto? Y nosotros internamente somos los controladores de hacer, ya no podemos hacer. Entonces caemos en una lógica como bastante paradójica, ¿cierto? Como no puedo hacer, entonces, ¿qué hago? E incluso es más, si lo llevamos a la identidad, entonces, ¿quién soy cuando no soy? Aquí, aquí quiero referirme con este arjonismo, ¿cierto? Es que eh, yo soy de una manera, me construí como X forma, haciendo tanto, ¿cierto? Y ahora que no puedo hacer esas cosas, entonces, ¿dónde queda mi identidad? ¿Cierto? Porque pareciera ser que la identidad está muy ligada a lo que hago. Eh, ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Incluso, no sé si ustedes lo pueden percibir, pero, por ejemplo, mis amigos me presentan, mira, él es Boris, el psicólogo, ¿cierto? Oye, ¿y tú qué eres? ¿Cierto? Me preguntaban en un nuevo empleo que tomé, oye, ¿y tú qué eres? Ah, yo soy psicólogo, pareciera ser que es la respuesta correcta, ¿cierto? Mi profesión además me está definiendo. Entonces, no, yo soy kinesiólogo, yo soy enfermero, ¿cierto? Yo soy prevencionista de riesgo. Y pareciera ser que esa es nuestra identidad, ¿cierto? Como el quién soy. Porque está ligado a la productividad que yo hago me define. Entonces, cuando no puedo hacer esa productividad, entonces, ¿quién carajo soy? ¿Cierto? Si no puedo hacer. Eh, con esto, además, se vienen otros efectos psíquicos que tienen que ver con lo que el otro creo que ama de mí es lo que yo me planteé para que el otro amara, ¿cierto? Es cierta imagen mía la que el otro ama, ¿cierto? La que el otro valora de mí. Entonces, cuando no soy esta persona, cuando no puedo ser esta persona, pareciera ser que nadie me va a amar entonces. Y esta demanda, que, bueno, si lo planteamos desde la lógica lacaniana como la demanda, ¿cierto? Nos va a significar que el otro nos va a exigir algo, ¿cierto? Nos va a exigir
nuestros hijos nos van a exigir, nuestro contexto nos va a exigir, nuestros jefes nos van a exigir, ¿cierto? Ser algo que no estamos siendo. Y por ende, como tendemos a la exigencia, eh, lo que el otro nos está demandando los vamos a tomar como una sobreexigencia, ¿cierto? Entonces, yo tengo que ser un trabajador responsable y rendir también en mi casa. Tengo que ser un buen padre y rendir con mis hijos. Tengo que ser una buena madre y rendir con mis hijos también, ¿cierto? Y además tengo que moldarme a lo que las indicaciones gubernamentales nos dicen: manténganse en su casa, eh, respete la distancia, lávese las manos a cada rato, ¿cierto? Y pareciera ser que la cuarentena, de cierta forma, se impone a las demás personas, pero no necesariamente las personas se adaptan a la cuarentena, ¿cierto? O sea, ¿cómo nos lavamos las manos si no tenemos agua, por ejemplo, ¿cierto? Como si no tenemos un acceso libre al agua o lávate con alcohol, y en algún momento el alcohol gel valía muy caro, entonces, ¿qué hacemos, cierto? O sea, incluso es más, acá en Chile han pasado hartas cosas bien interesantes desde lo comunitario, que también quiero comentarle un poquito más adelante. Oh. Entonces, esto es básicamente lo que les estaba comentando. La exigencia y la productividad entonces se nos mete en nuestra constitución. Y en esto de que nos vamos constituyendo, nuestra autoestima es la más dañada, ¿cierto? Porque nos empezamos a tratar mal, ¿cierto? Porque no podemos ser quien queremos ser, ¿cierto? No podemos rendir como queremos rendir. Y entre medio de esto tenemos que estar aún exigiéndonos y sobreexigiéndonos para rendir, po. Entonces se nos viene el cansancio físico, estamos más agotados, ¿cierto? No queremos hacer nada. Y en esto, entre las recomendaciones generales, llamaba harto la atención en que te dicen: mantén tu rutina lo más posible, ¿cierto? Haz ejercicio lo más posible. Entonces, chuta, además de rendir por todos lados, tengo que manejar mi salud, ¿no es cierto? Entre medio de esto ya no puedo ir al gimnasio, los que iban al gimnasio, ¿cierto? Entonces tengo que hacerlo en mi casa. Pero en realidad estoy agotado, ¿cierto? Como que todo esto me tiene totalmente agotado, y como lo quiero solucionar todo, estoy intentando hacerlo, pero al final no hago nada, po. Y la sensación que me va quedando es de desamparo, de rabia, de desconcierto. Además, se me muere alguien, ¿a quién le reclamo? ¿A quién le digo, oye, cómo, a quién le digo, así como se murió mi persona amada, ¿cierto? Y quién recibe este descargo, ¿cierto? No hay una cara visible de quién es el culpable. Entonces, todo esto está alojado en algún lugar, pues en algún lugar de nuestra experiencia se aloja todo esto, ¿cierto? Y yo creo que desde las investigaciones también que he podido acercarme, es que se aloja en el cuerpo, ¿cierto? Se aloja en el cuerpo, en algún lugar de nuestro cuerpo. Y es ahí donde surge la lógica del síntoma, ¿cierto? Donde em, es nuestro cuerpo quien expresa que algo está pasando, quien activa la alerta. ¿Y cómo la activa, cierto? Respondiendo a lo que nosotros estamos viendo. Si estoy más ansioso, voy a tender a comer más, ¿cierto? Eh, por ende, voy a subir de peso. Por ende, me voy a sentir más cansado, me va a costar más, ¿cierto? Mi autoestima, mi autoimagen también va a flasquear, porque también ya no me veo como antes. Entonces, como que me veo peor. Y ahí viene la exigencia: chuta, voy a hacer dieta, entonces me voy a volver a exigir nuevamente. Y al final pareciera ser que la autoexigencia es como nuestro verdugo, realmente. Y todo esto nos apunta a nuestro cansancio, ¿cierto? A todo esto. Pero además hay un factor que suma, que a mí me parece que es como el factor clave en el destrabe de esto, que tiene que ver con el culto a la razón. A mi parecer, según la experiencia clínica que he podido tener, es que estamos mucho en la razón, mucho en el pensar, ¿cierto? Mucho en lo que queremos, en lo que debemos, ¿cierto? En lo que tenemos que realizar, en que tengo que hacer esto, en que tengo que sobrevivir, tengo que cuidarme del COVID, tengo que usar mascarilla, ¿cierto? Tengo que tener siempre ahí. Y además, como estoy todo el rato ahí en la exigencia, ¿cuándo estoy en mi experiencia corporal, ¿cierto? ¿En qué momento estoy en conexión con mi cuerpo? Lo que mi cuerpo necesita, ¿cierto? ¿Cómo lo voy destrabando? Eso no está, porque realmente no es lo que nos da de comer,
¿cierto? Y entonces como no nos da de comer, pum, mejor me voy para el otro lado, que es más eficiente, ¿cierto? Lo puedo magnificar, lo puedo tener porque es mi rutina y listo. Y lo otro queda olvidado, ¿cierto? Entonces, el pensarse a sí mismo no está, ¿cierto? Como que es muy difícil, nos es muy difícil acercarnos a esta experiencia cuando los modelos de control, ¿cierto? Nos apuntan a produzcamos, ¿cierto? Y no nos pesquemos tanto. No, 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 perdón por mis chilenismos, en verdad. Em, no nos tomemos tan en cuenta, eso quiero decir. Ujú. Entonces, en esta otra patita de la lógica cultural, ¿cierto? Nos viene la pregunta, ¿cómo nos organizamos entonces? ¿Cierto? En este nuevo modelo de organización aparecen las cuarentenas, ¿cierto? El confinamiento, bueno, estemos en casa, no salgamos, eh, dependiendo de si hay desconfinamiento en las ciudades donde vivimos, bueno, de qué forma la hacemos, ¿cierto? No sé, por ejemplo, en mi trabajo como más formal, me tocó notificar a personas que realizaron una fiesta, ¿cierto? Eran 70 personas en una fiesta clandestina, eh, sin ninguna medida, ¿cierto? De protección. Y cuando por el otro lado te están diciendo, oye, se murieron 1000 personas, ¿cachai? Entonces, como que en qué momento lo apropio, ¿cierto? Y digo, chuta, esto también pasa. Y aquí pasa el egoísmo del social, ¿cierto? Como cuando en realidad no me importa nada de lo que pasa al lado, ¿cierto? Si yo me mantengo bien, da lo mismo. Una lógica como más adolescente incluso de ser más contestataria, más rebelde, ¿cierto? Y ir contra la norma y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, ¿cierto? Como que eh, en realidad esto mata, ¿cierto? Mata a la organización, ¿cierto? A lo territorial, a la comunicación entre las personas, porque realmente estáis centrado en ti, en lo que a ti te está pasando, y ni siquiera en lo que a ti te está pasando internamente, sino que en la cabeza, en tu ombligo, ¿cierto? Sin ni siquiera lograr entenderte, ¿cierto? Muy, muy en el hacer así como desde la guata, pero que al final no suma, ¿cierto? Entonces, estas cuarentenas lo que nos han hecho también es generar otra forma de vincularnos, ¿cierto? Como a nosotros los psicólogos nos ha tocado hacer terapias virtuales, ¿cierto? Ahora que estamos en desconfinamiento, yo pasaba por la experiencia de volver a ver a una persona y, y volver a sentir lo rico del vínculo, ¿cierto? Como, mira, puedo ver a la otra persona en su contexto completo, somos parte de un contexto, veo cómo sus ojos lagrimean, ¿cierto? Cómo se inyectan en sangre porque está emocionadísima, su cuerpo está ahí conectando y está todo pasando y hay hormonas pasando también, ¿cierto? Todo esto está ahí y se vuelve a vivir, pues. Para mí fue muy impresionante volver a reencontrarme con alguien, ¿cierto? Como en esta presencialidad. Porque todo este tiempo, desde la teleterapia, ¿cierto? Yo miro una cámara, como ahora. Entonces hay nuevas formas también de hacer amistades, de mantener relaciones, y, y en definitiva esto nos va interaccionando digitalmente, ¿cierto? Y lo cual tiene un impacto en esto del relajo, ¿cierto? En el estar con otros. Y en el estar con otros podemos ir haciendo nuestra propia identidad, nuestra construcción como social, ¿cierto? Vamos aprendiendo otras pautas del otro. De repente ustedes pueden verse que cuando pasan mucho tiempo con alguien, aprenden una muletilla de ese alguien, dicen una palabra, un gesto, ¿cierto? Bueno, esto se va limitando, ¿cierto? Desde la experiencia digital. Y esta organización, en definitiva, nuevamente se aloja en algún lado, ¿cierto? Como que en algún lugar esto se resiente, en algún lugar, ¿cierto? Y aquí es cuando las personas que están en pensamiento y en estado más depresivo la sienten más, ¿cierto? Porque se van sintiendo más solos, más angustiados, más tristes, con más rabia, ¿cierto? El otro día en este mismo empleo me tocaba una señora que se le murió a su marido, un caballero de 50 años, ¿cierto? Joven realmente, y por un mal procedimiento de los test de PCR,
no le intervinieron a tiempo y el caballero falleció. Entonces, cuando yo voy a su casa, en el contexto de visita domiciliaria, ¿cierto? Em, Me reclama a mí, po. Me dice, toda su furia se descarga en mí, porque realmente no tiene a quién recurrir, po, ¿cachai? Entonces, y es una experiencia emocional que está aquí en el cuerpo y quiere salir, pero no puede salir. Pero también en la parte como comunitaria se han ido como ampliando, ¿cierto? Nuevos puntos de resistencia de nuestro cuerpo. Eh, por ejemplo, acá se ha dado mucho las ollas comunes, ¿cierto? En barrios populares, principalmente la gente se ha ido como aglomerando, organizándose y han juntado, oye, mira, yo tengo unos, no sé, yo tengo un poco de carne, tú tienes un poco de arroz, ¿cierto? Yo tengo unas papas, oye, ya hagamos algo, ¿cierto? Esa lógica ha generado comunidad, porque nuevamente para nosotros en Chile es súper importante recuperarnos con esta herida histórica de la cohesión social, po, algo que los procesos de militarización que hemos vivido nos han ido como privando, ¿cierto? Pero en estos momentos nos reencontramos con eso, nos reencontramos con la organización del barrio. Y esto nos hace bien, pues, porque en el encuentro con el otro crecemos. Y ahí es cuando nuestro cuerpo se relaja, porque también tiene identidad y se encuentra con otra persona que también lo está pasando mal. Y en el caso de esta señora que yo les comentaba, este tipo de grupos le propicia pertenencia, eh, crecer con otros también, ¿cierto? Sentirse parte de otros que también lo están pasando como ella. Por ende se sienten contenidas entre sí mismos. Y por otra instancia, también los medios digitales, la interacción digital, ha creado experiencias de encuentro desde ahí, po, ¿cierto? También me toca conocer, de nuevo, no, ahí sí. También me ha tocado conocer experiencias de encuentro desde lo digital, de comunidades de mujeres que se van acompañando en este proceso, eh, para justamente tener momentos de espacio de resistencia a lo que están viviendo. Y se han ido encontrando con experiencias corporales. Por ejemplo, son personas que no tienen muchos recursos, ¿cierto? Como están más o menos solas en espacios donde hay 5 personas en su casa y los momentos para estar a sola y tener momentos de desarrollo y de esparcimiento son muy limitados porque además tienen roles principalmente que están dispuestos al servicio del otro. Entonces son eternas cuidadoras, pero no se pueden cuidar a sí mismas porque su contexto no se los permite. Eh, en este tipo de situación, ¿cierto? La interacción digital viene a ser un punto de resistencia en tanto se han podido conectar con distintas personas de distintos barrios a realizar encuentros, ¿cierto? A realizar un encuentro que te permite tener un momento para ti, ¿cierto? Como un momento de meditación, un momento de encuentro, de reírte con otros, ¿cierto? Y son cosas que ellas antes no experimentaban. Entonces es bastante interesante cómo nuestra mente se va aliviando en el encuentro con otros y va buscando siempre la forma de encontrarse con otros. Porque en definitiva somos seres que estamos tendientes a el encuentro, al vínculo, a establecer lazos, ¿cierto? No sé si ustedes han leído el libro de Principito, pero para mí una de las metáforas que nos entrega este libro tiene que ver con el vincularnos, ¿cierto? Con el domesticar, dice el zorro, ¿cierto? Y en este domesticar es cuando nos encontramos, cuando nos habituamos a un otro. Y en ese habituarnos al otro vamos creciendo con el otro. Los espacios digitales también funcionan, ¿cierto? Y creo que es uno de los momentos de resistencia que podemos ir teniendo en nuestras propias comunidades, con nuestros amigos, ¿cierto? Y así. Como ya les venía adelantando la relación mente-cuerpo, eh, nuevamente quiero volver a resaltar el tema de la autoexigencia como verdugo de la autoestima. Para lo cual, eh, quiero comentarles que la autoestima principalmente tiene algunas patitas que son bastante interesantes. Por ejemplo, tenemos el autoconcepto, que es lo que yo pienso de mí mismo, ¿cierto? En cómo yo me voy articulando conmigo mismo, ¿cierto?
cómo yo me defino, qué tanto de mí entiendo o que no, ¿cierto? Como incluso hasta cómo me veo. Y ahí también pasamos a la otra parte, que es la imagen, ¿cierto? El cómo yo literalmente me veo. Y si esto, lo que yo veo, me gusta o no, también. Entonces, eso va interactuando con el autoestima como concepto primario. Y entre esto otro también está el autorrefuerzo, ¿cierto? ¿Qué tanto yo me refuerzo positivamente o negativamente? Entonces, en definitiva, es qué tanto yo me digo a mí, ¿cierto? Y es lo que conectábamos anteriormente con cuando no puedo producir, entonces estoy siendo tonto, estoy siendo flojo. Y si tengo muchos de estos pensamientos, muchas de estas creencias irracionales, probablemente la relación para estar conmigo tiene que ver con esto, ¿cierto? Entonces, en definitiva, ¿qué podemos hacer frente a esta conexión? ¿Cierto? ¿Cómo podemos irnos conectando con estos momentos? Básicamente yo creo que el trabajo parte por el autoestima, ¿cierto? Como que la relación que yo voy estableciendo conmigo mismo va a ir permitiendo conectarme con una mente más saludable, ¿cierto? Con una relación conmigo mismo que está en, en equilibrio, ¿cierto? Eh, entonces, cuando yo me relaciono conmigo mismo, puedo conectarme con las necesidades que yo voy teniendo, el que yo voy sintiendo, ¿cierto? Cuando ya me desprendo de este culto a la razón, puedo ir permitiendo, propiciando que mi cuerpo se distienda, ¿cierto? Se abra a la experiencia. Y esto tiene que ver con el autorreforzamiento también, ¿cierto? Cómo yo voy reforzándome positivamente, ¿cierto? En este sentido, eh, creo que es bueno adentrarse en prácticas hedonistas, ¿cierto? Como me refiero a no tener miedo a sentir placer. Y en este momento de cuarentena, cuando estamos todos más o menos confinados, el encuentro con nosotros mismos pareciera ser bastante importante, porque también nos dice, bueno, qué tanto conocemos de nosotros mismos, qué tanto nos relacionamos con nosotros mismos y qué tanto podemos ser cómodos con nosotros mismos, qué tanto estamos cómodos con nosotros mismos, con lo que pensamos, con lo que nos vemos, con lo que nos reforzamos, con lo que nos decimos y cómo nos vamos adentrando en este modelo de la eficiencia. Entonces, cuando nosotros logramos un equilibrio en cómo nos estamos percibiendo, podemos desprendernos, ¿cierto? Podemos decir, ok, esto necesito, esto me gusta, podemos ir explorando, curioseando, ¿cierto? Cómo nos vamos desarrollando también y cómo nos vamos vinculando, cómo vamos sintiendo, ¿cierto? Porque podemos tomar este tópico de primero siento y luego existo, porque igual somos experiencia corporal, ¿cierto? Porque si estamos todo el rato en este culto a la razón, probablemente estemos todo el rato en nuestros miedos, en la inseguridad, en todo lo que tenemos que hacer, en que no nos queremos enfermar, ¿cierto? En todo este mundo de incertidumbre en que no podemos controlar. No obstante, este proceso nos puede abrir a la experiencia de, de conectarnos, ¿cierto? De conectarnos con sentir, con ampliar nuestra experiencia sensitiva, ¿cierto? También tiene que ver con hacernos cariño, con premiarnos, ¿cierto? Con ser conscientes de cómo nos estamos tratando, de elogiarnos, ¿cierto? Administrar también estos pensamientos. ¿Qué tanto nos decimos que nos queremos, ¿cierto? ¿Qué tanto nos decimos en que somos buenos en algo y pucha, sí, yo soy el mejor en esto, ¿cierto? En lo que a mí me gusta. ¿Cierto? Que no lo reconocemos, porque estamos pensando en lo que nos falta también. Entonces, como nos falta algo para producir, ¿cierto? Eh, jodimos, ¿cierto? Entonces, ahí nos vamos a los pensamientos, a la depresión, a la ansiedad, y cómo lo vuelvo a controlar. Bueno, también hay que ser conscientes de equilibrar estos pensamientos y qué tanto nos vamos diciendo que nos queremos, ¿cierto? Como que nos premiamos, y que tiene que ser algo con modestia, ¿cierto? No con exaltarlo, ¿cierto? Pero, sino más bien con ser conscientes de cuánto valemos, ¿cierto? Yo valgo esto y por ende no quiero que alguien más me pisotee y esto también tiene que ver con los límites cuando hay una relación más o menos tóxica, ¿cierto? ¿Qué tanto pongo mis límites acá a disposición? ¿Qué tanto flexibilizo también? ¿Qué tanto me abro a la experiencia de la espontaneidad? Porque además, como les decía antes, no puedo soportar esto, por ende lo tiendo a controlar. Entonces,
voy haciendo un otro culto al autocontrol, a la espontaneidad, ¿cierto? Eh, bueno, básicamente esto, yo no sé si van teniendo dudas en estos momentos y sería súper interesante poderlas compartir. Yo creo que he vomitado harta información y sería rico poderlas saber con quién con quién se van quedando, ¿cierto? Es una pregunta que siempre le hago a las personas con las cuales trabajo desde la psicoterapia. Y, así que leo comentarios. Ujú. Ujú. Ya bueno, tenemos la pregunta. ¿Los medios de comunicación o entorno cree que han influido en nuestros temores a la pandemia? Absolutamente, absolutamente. La sobreinformación que nosotros vamos teniendo, ¿cierto? Nos van presentando un mundo, mucha información. Los medios de comunicación nos dicen, oye, mira, está pasando esto, y vamos teniendo mucha información que nos va eh, agobiando, ¿cierto? Recibimos muchos estímulos, es como si tuviera una pantalla acá, otra pantalla acá, otra pantalla acá, otra pantalla acá, y además, como no tengo qué hacer, ¿cierto? Me vuelco a la red social, ¿cierto? Estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en todos lados, po, porque quiero figurar también. Y lo que yo les decía, que vamos estableciendo vínculos a través de la interacción digital, ¿cierto? Estoy inserto en esto y esto está siendo parte de mí. El tema es que todos estos mensajes están puestos en lo que está sucediendo, en lo grave que está pasando, que también nos informan, ¿cierto? Pero también nos angustian. Una de las recomendaciones de estos espacios, ¿cierto? Que, no sé, pues, distintas organizaciones a nivel latinoamericano nos recomiendan que seamos selectivos con la información, ¿cierto? Que no estemos todo el rato pendientes de lo que está pasando, sino que vamos dejando momentos para informarnos, ¿cierto? Por decirles un ejemplo, hoy al almuerzo, después de almorzar, después de comer, ¿cierto? Voy a mirar las noticias y eso, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el resto del día podamos meternos en otras actividades, que tiene que ver con esto que yo les decía, en poder pensarnos, ¿por cierto? En sentirnos en cómo nos estamos viviendo. Eh, Eso, entonces, en definitiva, yo creo que los medios de comunicación eh, van normando nuestra forma de vida. Incluso es más, si nos ponemos como en el plano más Foucaultiano, ¿cierto? Más desde lo Foucault, nosotros tomamos Coca-Cola porque nos da felicidad, ¿cachai? Y buscamos la Coca-Cola para la felicidad, ¿cierto? Y buscamos la Coca-Cola porque es experiencia. Entonces, los medios de comunicación, ¡pum!, se apropian acá. Eh, sí, tenemos otra pregunta y la leo. Em, ¿Qué sería lo conveniente para asumir y sobrellevar en estos tiempos de pandemia? Mm, ujú, permiso. Yo creo que lo conveniente para asumir en estos tiempos de pandemia es tener en cuenta qué tanto nos podemos responsabilizar de nuestros contextos, ¿cierto? ¿Qué tanto podemos hacer? Eh, ¿Qué tanto yo como persona puedo hacer para esto? ¿Cierto? Y creo que también tiene que ver con un despertar de conciencia de cómo nos vamos relacionando, ¿cierto? ¿A qué me refiero con esto? Es que si, por ejemplo, yo tomo el transporte público y no quiero ponerme un tapabocas, una mascarilla, ¿cierto? Y lo hago igual, realmente, ¿en qué estoy pensando, ¿cierto? O sea, como que eh, ahí es cuando tú dices, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no entiende que él es parte de una solución, ¿cierto? Su pequeña acción va a impactar en cómo nos vivimos todos,
¿cierto? Y creo que esto también se aplica a la lógica ambientalista, ¿cierto? O sea, si yo derrocho 3 litros de agua bañándome, o en cada descarga de mi inodoro, ¿cierto? Eh, obviamente vamos a tener problemas de agua en nuestras comunidades, ¿cierto? En cambio, si yo, pucha, digo, ok, si yo en mis propias acciones individuales puedo regular mi consumo de agua, ¿cierto? Chuta, eso, si lo hacemos todos, bien. Y yo creo que eso es una parte importante. Y la otra parte para asumir en este momento es, eh, bueno, ¿qué tanto me relaciono conmigo? Sí, para mí esa es una pregunta importante. eh, Porque al final, ¿qué tan cómodo me estoy sintiendo conmigo? ¿Sí? Y en esto, en el qué tan cómodo me siento conmigo, va a impactar en cómo yo me voy a relacionar con los otros. ¿Sí? Em, Eso, en verdad, creo que como reflexión final, ¿cierto? Ah, a ver si nos carga el... Eso. Yo creo que como reflexión final, los invito a ustedes a reflexionar em, cómo se lo vive su cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo se lo ha vivido? En qué momento toda esta experiencia de la pandemia, del COVID, de las cuarentenas, del desconfinamiento, los que están en desconfinamiento, cómo se lo vive su cuerpo? ¿Sí? Y yo creo que esa es la invitación y por favor, si ustedes tienen como ganas de conversar acerca de esto, nada, los puedo leer. Acá, bueno, les dejo las referencias de todas las investigaciones que yo he podido acercarme para poder comentarles sobre esto. Y nada, quiero despedirme con esta frase, ¿cierto? Que el día en que nuestra dignidad será completamente restaurada es el día en que nuestro propósito deje de ser sobrevivir hasta que el sol salga la siguiente mañana. Em, sí, para nosotros, al menos en Chile, la dignidad es un tema que está muy importante y creo que nuestra dignidad va a estar restaurada en el día en que nuestro propósito no sea producir, sino que nuestro propósito sea relacionarnos, ¿cierto? Nuestro propósito sea vincularnos de mejor manera en el contexto en el cual estamos insertos. Nada, pues, si ustedes gustan, pueden acercarse a mis redes sociales, en Instagram, en mail, ahí están impresas. En Instagram es Boris-psicólogo y en Facebook es psicólogo Boris González. Ha sido un gusto para mí intentar como compartir mi conocimiento. Creo que es algo súper importante que todos tenemos que hacer como ciudadanos, ¿cierto? Compartir lo que aprendemos, nuestras vivencias. Y nada, pues eso, muchas gracias a todos, a todas, si se han quedado hasta acá y nada, ok, hasta luego.